O 9, decía antes de ir al corte que después de ver cómo de alguna manera parecía una celebración la mañana del viernes, la liberación de este hombre de Israel Vallarta, acusado de secuestro, absuelto, pero no exonerado de los cargos de secuestro. Él no fue sometido a un juicio. Increíble que en este país, en 19 años, tengas a alguien en la cárcel, 19 años no lo sometes a juicio, pero él sale de la cárcel porque, de acuerdo con la juez, la fiscalía no pudo acreditar las pruebas para mantenerlo ahí y porque además, según la juez, se habrían dado una serie de casos en la detención del señor Vallarta que habrían violado el debido proceso, por lo cual determinó dejarlo en libertad el viernes de la semana pasada. Esto se dio su detención en un momento en el que el tema del secuestro, María Elena Morera. Gracias, qué gusto siempre tenerte aquí, bienvenida. Buenos Muchas días. gracias por la invitación, Ciro. Cuando el tema del secuestro era un impacto tremendo en la sociedad mexicana, un año antes, un grupo de personas para nosotros desconocidas, entre ellas tú, organizaron la que a la fecha sigue siendo la mayor movilización, o quizá la mayor movilización contra la inseguridad, mediados del 2004, y por lo mismo, después de ver cómo se liberó a esta persona, dijimos acordamos el viernes, vamos a invitar el lunes a ver si quiere venir a María Elena Morera para que nos hables de este tema. Nos interesa mucho escuchar tus reflexiones, tu punto de vista sobre este caso, el caso de Israel Vallarta. Buen día y bienvenida, María Elena Morera, presidenta de la organización Causa en Común. Gracias, Ciro. Sí, lo primero que me gustaría decir es el contexto que tú ya bien empezabas a señalar de 2005. En ese contexto, el temor y la rabia de la gente era precisamente por el tema de los secuestros. Que había muchos secuestros. Ya sabemos que en México ni antes ni ahora se denuncia lo que sucede. Se denuncia solamente la punta del iceberg. Entonces, en ese contexto, teníamos un gran número de secuestros, no solamente en la Ciudad de México, también en el resto del país, pero principalmente en la Ciudad de México. Los secuestros que hizo Vallarta no iniciaron en 2005. Vallarta inició secuestrando, por lo menos desde lo que se sabe, en 2001, cuando secuestró a una persona de nombre Elías Nousari. Después de este caso, hubo otra denuncia de secuestro de Sholmo Segal en 2003, luego la de Valeria Ceja en 2005 y luego las personas que estuvieron secuestradas en el momento de la detención, que fueron Cristina Ríos, Cristian y Ezequiel, ¿no? Entonces no estamos hablando de una persona a la que se le juzgó solamente por el secuestro de estas tres últimas personas que te menciono. Las que estaban en aquella Las casa. que estaban en el rancho de las Chinitas. ¿No? De hecho, por supuesto que fue una grave manipulación de Genaro García Luna con el montaje, eso no se puede quitar. Sí, sí. Y eso fue lo que hizo que después saliera libre Cassés, ¿no? Y posiblemente 2013. En 2013, posiblemente terminó de contaminar todo el caso. Sin embargo, Ciro, las víctimas ahí están. Las víctimas no son irreales, son reales. De estos casos, yo tuve conocimiento de algunos de ellos por el grupo que estaba ayudándoles a negociar los secuestros. Entonces, las víctimas existen. Que sus abogados no hayan sido tan hábiles ni hayan tenido las conexiones que tuvo Vallarta con Olga Sánchez Cordero, como ella misma lo dice en una entrevista, que ella lo iba a ver personalmente, eso no significa que las personas no hubieran sido secuestradas. Y hoy lo que tenemos... Por el señor Vallarta. Por Vallarta. Y hoy lo que tenemos es una gran injusticia para las víctimas. De entrada. De entrada. ¿Nos puede repetir los nombres, por favor, de las personas secuestradas por Israel Vallarta? Sí, claro que sí. Siempre decimos las víctimas, pero no, cada es que víctima tienen nombre y apellido, apellido, ¿no? Y una Exacto. biografía. Son y una personas familia. y siguen teniendo las consecuencias de un secuestro, porque como tú sabes, las secuelas se quedan por vida. Son Elías Nousari en 2001,
Sholmos Segal en 2003, Valeria Chejas Tinajero en 2005, además de Cristian Ríos Valladares y su hijo Cristina Ríos Valladares y su hijo Cristian y Ezequiel Elizalde. 6 personas. 6 personas, cuando menos, porque sabemos cuántas denuncias tenemos de secuestro. Bien. Sin embargo, no sé si lo percibiste, pero sobre todo el viernes en la mañana, parecía un gran triunfo, ¿no? Un gran triunfo de la verdad, de la justicia, como si estuviera liberando a un inocente, pese, repito, a que él no ha sido exonerado de los cargos, ni lo fue, de los cargos de secuestro, hasta en la mañanera, hasta con la presidenta, parecía una celebración. Luego le bajaron, yo creo que después de que vieron cómo salió y lo que declaró este señor, para lo que para mí pareció una amenaza contra un periodista, pero había una especie de celebración en la mañana y en la tarde del viernes. Así es. Mira, primero pues la narrativa política de la presidenta, ¿no? Presumiendo que su secretaria de Gobernación, Rosa Isela, había tenido que ver con la liberación, lo cual me parece increíble porque se supone que el Poder Judicial pues era independiente en algún momento de la vida, ¿no? Sin embargo, yo creo que aquí hay que recordar lo que le dijo la exministra Sánchez Cordero, cuando ella también dijo que el propio López Obrador le ordenó sacar a Vallarta, porque así lo dice ella. Y entonces no lo hicieron, porque ahora sí. A mí me pareció, por lo mismo que dices de cómo empezaron los miembros de la 4T, como lo dijo la presidenta en la mañanera, inclusive señalando, le mando un saludo a Loret de Mola, pero señalándolo a él. Y después, pues todo lo que dijeron los cuatroteros. Sin embargo, yo creo que es una cortina de humo. Una cortina de humo, ¿por qué? Por todo lo que tenemos hoy en día. O sea, han sido escándalos tras escándalos. Mira, tenemos el tema de extorsión, que al final del día el cobro por derecho de piso es un secuestro. A diferencia de los secuestros anteriores y que se siguen dando, sobre todo, desgraciadamente, con migrantes, esos son a personas. En el caso del cobro por derecho de piso, es un secuestro a la economía de una familia de por vida hasta que decides dejar tu negocio o hasta que te matan. Sí. ¿No? O te queman. ¿No? Bueno, como lo acabamos de ver con la maestra Irma Irma Hernández. Ahí en el norte de Veracruz. ¿No? Sí. Luego tenemos también el tema de los medicamentos. Hay una marcha convocada este fin de semana por Nariz Roja por la falta de medicamentos a niños con cáncer. Tenemos el escándalo de las alcaldías de Chiapas, que están dando contratos a integrantes de un cártel de Sinaloa. Primera nota principal en el Reforma hoy. Luego tenemos el escándalo de Adán Augusto, que lo vinculan, por supuesto, a su exsecretario y el exsecretario, el líder de la barredora, cuando era secretario de Seguridad. Hernán Bermúdez. ¿No? Luego tenemos el tema de Rocha Moya, que él mismo dice que se reunía con los del cártel de Sinaloa. Tenemos el escándalo de Alfonso Romo, los lujos y los viajes de Andrés López Beltrán, Andy, Mario Delgado, Monreal, ¿no? Tenemos la censura a los periodistas, ¿no? O sea, es Héctor de Mauleón, Jorge Luis González, Laura Brujés. Por vía de resoluciones judiciales. ¿Qué más? Exactamente. Luego tenemos la impunidad en miles de homicidios que nos dicen que han bajado el 25% y acaba de decir INEGI que no bajaron ese número. Tenemos más de 125,000 desaparecidos, de los cuales durante el periodo del presidente anterior y ahora con la presidenta Sheinbaum tenemos 78,078 desapariciones. Tema que han trabajado a fondo en causa común en tu organización. A ver, tenemos que hacer una pausa, María Elena, y seguimos conversando sobre este tema. Y te pediría también una reflexión sobre la juez que finalmente dejó en libertad al señor Vallarta, sobre la juez Mariana Vieira Valdés. Hacemos pausa, continuamos.
Mañana. Nosotros continuamos conversando con María Elena Morera, una de las voces que desde la sociedad y de las personas que desde la sociedad surgió y luchó con más fuerza contra el secuestro. Dirigió la organización México Unido contra la Delincuencia, desde hace muchos años dirige Causa en Común y ahí está. Ya escucharon lo que nos dijo sobre el señor Israel Vallarta y las personas, cuando menos 5 personas secuestradas por él, las víctimas de las que el viernes y el sábado nadie hablaba, porque había, repito, una especie de celebración por la libertad de Israel Vallarta. Por cierto, espléndido hoy el artículo de Sergio Sarmiento en el Reforma, se llama Vallarta absuelto. Espléndido, ¿eh? Nada que ver con esos artículos, algunos que se publicaron el fin de semana. Saludos a Sergio Sarmiento. ¿Algo más sobre el señor Vallarta, María Elena Morera? Sí, mira, solamente 2 puntos. El señor Vallarta fue liberado porque el Estado fracasó en demostrarle su culpabilidad, no porque sea inocente. Yo creo que la grave manipulación que hubo con el montaje afectó, sin embargo... El montaje de televisión aquí. El montaje de televisión, sin embargo, creo que eso no debió de haber sido suficiente para liberarlo. Me parece que no hubo un seguimiento puntual hacia las víctimas y hubo una gran manipulación. Y una gran campaña desde el poder, ¿no? Una desde gran el campaña, 2018. Sí, desde el poder, ¿no? Acompañada por varias plumas y voces, ¿no? Exactamente, sí. Y todo era en favor de Vallarta y nadie hablaba sobre las víctimas, que las víctimas ahí están. Entonces, sí creo que tenemos que ver este caso como un fracaso de la justicia en México y lo que deberíamos de estar discutiendo es la prisión preventiva oficiosa, es el tema de fondo de los problemas del Poder Judicial. Deberíamos de estar pensando en dar mucho más recursos a fiscalías y a policías para que puedan investigar bien, para que puedan sacar bien los casos, ¿no? Y sin embargo tenemos pues esta cortina de humo que no nos permite hablar de lo que es importante para México. Oye, y la juez, la juez federal Mariana Vieira Valdés, juez del Estado de México, asumió el juzgado a finales del año pasado, desestimó los documentos que probaban que Malinali Gálvez Ruiz, hermana de Xóchitl, había sido víctima de violencia, tenía el registro en la Comisión de Víctimas, en la Comisión de Derechos Humanos, y la sentenció a 89 años de cárcel. Y sin embargo pues, 6 meses es la después, misma, ¿no? Que 6 meses después exonera a Vallarta, ¿no? Lo cual es completamente incongruente. Justicia, ¿no? ¿Para quién? Porque aquí lo que se ve y lo que salta a primera vista... la gracia, al enemigo la ley a secas. Es justo la parcialidad en ambos procesos, ¿no? A una la sentencia con 89 años y al otro le da la libertad. 6 meses después, ¿no? O sea, y además, hay que decirlo, esta mujer se va a quedar en el Poder Judicial porque estaba la juez Mariana Vieira Valdés, porque estaba en los acordeones, bueno, casualmente. También decir las cosas, ¿no? Una juez del acordeón le da 89 años de cárcel a la hermana de Xóchitl Gálvez. No quiero caer ahí en la manipulación, pero son los hechos. A la hermana de Xóchitl Gálvez, 89 años de cárcel por secuestro, pese a existen registros de tortura. A Israel Vallarta, a quien el universo oficial quería sacar de la cárcel desde hace 6 o 7 años, lo exonera, lo saca de la cárcel. Y además es una juez del acordeón. ¿Del acordeón? Es decir, juez del acordeón es una juez del oficialismo. Pues es alguien que el oficialismo quería que entonces, ganara la elección, o en este caso que se quedara en su juzgado. Y veremos, son 3 hechos, son 3 hechos. Y veremos todos sus juicios, además, en compañía de esto, ¿no?
pues en lo compañía, veremos. pues a ver, vamos Por a lo ver pronto cómo vamos juicio. sobre los Exacto, pero los hechos ¿no? es que ya juzgó con una vara completamente distinta. A la hermana Xóchitl, a Vallarta con el acompañamiento de oficial. Y además es una juez de acordeón. Bueno, son tres hechos que quizá no tengan nada que ver el uno del otro, pero son el uno con el otro, pero son tres hechos. Así es, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos esperar que vamos a tener una mejor justicia cuando por los hechos estamos viendo que el oficialismo va a ganar los casos? ¿Algo Terrible. más, Marielena Morera? Pues mira, solo decirte que estamos muy preocupados por la gran cantidad de extorsiones que hay hoy en día, que no están deteniendo este delito, porque si bien hay algunos casos, pocos casos de éxito, y los hemos señalado y aplaudido, en el caso de las extorsiones, pues falta muchísimo por hacer y no veo que haya los recursos necesarios. Están reactivando las unidades antisecuestro que funcionaron muy bien con Peña Nieto y bajaron el secuestro a los mínimos que no habíamos tenido desde hace años. Sin embargo, pues el caso de las extorsiones sigue hacia la alza y no vemos para cuándo se va a acabar. Hay una nueva estrategia nacional, y tenemos hay nuevas también, leyes, ojalá funcionen. Pues sí, el tema también de los desaparecidos, que la presidenta trata de no hablar de eso, pero los desaparecidos ahí están. Y me parece lo más infame que hay más de 72,000 cuerpos en los forenses y sin embargo esos cuerpos no se entregan a los familiares porque no hay quien haga los análisis forenses, porque no hay recursos, cuando estamos viendo a las madres buscadoras excavando para encontrar a sus familiares y muchos de esos familiares puede ser que estén en esos 72,000 restos humanos. Que ahí están. ¿Por qué? Pues porque eso no es importante. No puede hacer el trabajo. ¿Por qué? Porque faltan recursos, porque no tiene dinero, porque no tiene tecnología, porque no tiene gente para hacer el trabajo. Pero sobra dinero para armar estas redes para una persona que salió de la cárcel por haber secuestrado y sin embargo lo están llevando a medios. O sea, Oye, sí me parece terrible. Tú lo sabes, tú lo has contado, tu familia sufrió un secuestro, lo que eso significa, y sale el señor Vallarta y le dice a un periodista, Carlos Loret, me debes una explicación, Marielena. O sea, ¿cómo? Me debes una explicación. ¿Qué explicación le debe Carlos Loret? Que le pida las explicaciones al Poder Judicial, a la Fiscalía, pero a un periodista me parece lo más absurdo. Pero no es tan absurdo, pero te voy a decir, no es tan absurdo cuando ves que la presidenta también menciona a Carlos Loret en la mañanera. Un acompasamiento ahí de discurso y sale el señor Vallarta y no habla en contra del Poder Judicial, habla en contra del pasado, dice que va a hacer denuncias, pues a ver quién se las cree. Bueno, sí sabemos quién se las va a creer. Hay un grupo ahí de periodistas y de columnistas y demás que sí se las va a creer, pero bueno. Y pues un saludo a Loret, ¿no? A Carlos, un gran saludo, y no solo un saludo, un abrazo por todo lo que le están haciendo en estos momentos. Él además reconoció desde hace muchos años el error en la difusión, en la transmisión de la detención de Vallarta y de Florence Cassés. Exactamente, o sea... Y Carlos lo reconoció. Ese tema ya es pasado, ¿no? O sea, Carlos lo reconoció. Lo reconoció. ¿No? Sí, ahí hubo un error, él cometió un error en la transmisión en vivo, y bueno, pero sale, y este hombre que, como dijiste tú, sale en libertad porque la autoridad no tuvo la capacidad de probarle sus delitos, no porque se le declare inocente de haber secuestrado, y te dice, periodista, me debes una explicación, ¿eh? No tengo nada de corazón, no te deseo pero el me mal, explicas ahora. pero me debes una explicación. Oh, bueno. Además, déjame decirte algo que no lo comentamos. Se está diciendo mucho en redes que cómo es posible que estuviera 20 años sin sentencia. Yo sí creo que sea gravísimo. Terrible. Pero aquí hay un tema también de fondo. El marco jurídico marca
que solamente puede estar 2 años sin sentencia. Hay más de 2,000 personas en prisión federal que llevan más de 2 años sin sentencia, mucho más de 2 años sin sentencia. Pero hay una cláusula en la ley que dice que sí puedes quedarte más tiempo sin sentencia si el imputado está metiendo amparos. Sí, ¿no? sí, sí, como sería el caso. Como sería este caso, que él mismo se lo dijo a Sánchez Cordero, yo no quiero salir ahorita, yo quiero salir, y voy a seguir. Pues está bien. ¿No? Gracias, María Elena Morera, gracias por estar gracias a ti. Justo esta mañana aquí con nosotros. Y un abrazo a todos los periodistas que están siendo abrumados por estos gobiernos actuales. Aquí estamos. Gracias, María Elena Morera. 8:35, hacemos una pausa, seguimos.